aparte a Jesucristo como quien corrige a una persona, ¿no? Lo jaló aparte a Jesucristo y empezó a decirle, no, Señor, que estas cosas no pasen contigo, esto no te puede pasar. Y si bien a nosotros nos podría un poco sorprender la actitud de San Pedro, porque, claro, San Pedro había tomado, me imagino yo, mucha confianza con lo que Jesús le dijo, entonces fue y se le acercó a Jesucristo como un poco para, no digamos para corregirlo, pero para así enmendarle la frase, ¿no? Señor, te estás equivocando en esto. Entonces Jesucristo, la respuesta que tiene, esa respuesta sí que es muy sorprendente. Porque a quien había dicho que era la piedra fundamental de la iglesia, ahora le llama Satanás. Apártate de mí, Satanás, le dice. En realidad el texto griego no dice apártate de mí, sino ponte detrás de mí, Satanás. Porque tus frases, ¿no? Tus palabras, tus pensamientos no son los de Dios, sino los del mundo. Era un poco extraño que Jesucristo le diga una cosa tan fuerte a San Pedro. Pero claro, cuando uno empieza a hacer las comparaciones que la Biblia ciertamente nos pide hacer, se acuerda de que a Jesucristo, cuando empieza su vida pública, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y en el desierto recibió las tentaciones del demonio. San Pedro, con toda la buena intención, con todo el buen corazón que tenía, porque lo hacía San Pedro de buen corazón, lo que le estaba diciendo a Jesucristo no era otra cosa que la tentación de apartarlo a Jesucristo de la cruz. Y eso era tentación demoníaca. Y San Pedro no se había dado cuenta. San Pedro tenía muy buena intención. Pero lo que le estaba diciendo a Jesucristo lo apartaba a Jesucristo diametralmente de la vocación a la cual Jesucristo había sido llamado a este mundo. Por eso lo llama Satanás, con justa razón. Porque Jesucristo tiene que haber recordado las tentaciones del demonio cuando San Pedro le dijo, Señor, que eso no pase contigo. Pero si él había venido para esto. San Pedro, por tanto, no tiene que darle a Jesucristo las órdenes, sino ponte atrás de mí. Sígueme a mí. Eso es lo que dice Jesucristo. Sígueme a mí. No estés en contra de mí. Tú tienes esa fe que el Padre te ha dado, esa fe que es la piedra en la iglesia. Entonces ponte detrás mío. Date cuenta entonces de que esa fe no solamente es la fe de que Jesús es el Hijo de Dios, sino que es el Hijo de Dios que viene a redimir a la humanidad. Eso es lo que le faltaba a San Pedro. Y le va a costar a Pedro, por supuesto, muchísimo, porque al final, al no entender estas cosas, Pedro va a terminar negando a Jesucristo y va a terminar llorando ese del pecado que cometió. Entonces, eso es lo que pasa aquí. O sea, esa es la trama, ¿se dan cuenta? Cristo, entonces, que les explica a los apóstoles la razón por la cual está en este mundo. Hay dos lógicas aquí, ¿se dan cuenta? Hay dos pensamientos. El pensamiento de Dios, ese pensamiento que es de la vida eterna, porque Dios, como dice San Alfonso María de Ligorio, cuando nos ha pensado, cuando nos ha creado, cuando nos da la vida y nos la mantiene, es en función de la vida eterna, no en función de la vida temporal. Entonces todo lo piensa Dios en función de la vida eterna y nos da las cosas y los medios para alcanzar la vida eterna. Y si no nos da cosas que a nosotros nos encantaría, es porque tal vez eso no nos llevaría a la vida eterna. Entonces Dios lo piensa así. Está la lógica, digámoslo así, divina, que es la lógica de Cristo. Él ha venido a este mundo para hacerse sacrificio, hostia por nosotros. Pero por otro lado está la lógica humana. Y esa lógica humana, que es una lógica humana sin Dios, viene instigada por el demonio. A veces uno no se da cuenta, pero viene instigada por el demonio, con buenas intenciones, con cierto buen corazón, pero con actos alejados de Dios. Entonces esta es una primera cosa que creo que es importantísima para nosotros, porque ya no se trata solamente de que uno es buen cristiano haciendo tales o cuales cosas. No, tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender, nuestra vida espiritual tiene que aprender a discernir. Porque podemos tener a veces buenas intenciones, pero no deseo de hacer la voluntad de Dios. Pedro tenía muy buena intención, pero estaba apartando a Jesús de la voluntad de Dios. Ese es el crimen de Pedro. Por eso Jesucristo le dice Satanás, adversario, porque la palabra es adversario, ¿no? Aléjate de mí, adversario. Porque estás totalmente opuesto a lo que Dios quiere. Así como Dios quiere que nosotros cumplamos los mandamientos, es su voluntad, así también Dios quiere que nosotros nos encaminemos hacia la santidad de vida. Y aquí empieza la gran lucha del cristiano, porque a veces no quieren la cruz, no quieren el sacrificio de Cristo. A ellos les gusta solamente a un Jesús bueno, a un Jesús que es como el estilo del hippie, ¿no? Amor y paz con todos, ¿no? Abierto a todos, y que ciertamente no le diga nada a nadie, bondadosón, que no le diga las cosas, como le dijo San Pedro. Jesucristo era fuerte, ¿no? Satanás le dijo San Pedro. O sea, no tuvo ningún reparo Jesucristo en decir una cosa fuerte al mismo que le había puesto por nombre piedra. Y tampoco Jesucristo tiene ningún problema en decirnos las cosas a nosotros. Cristo desprecia a San Pedro, porque San Pedro quiere a Jesucristo, pero no quiere la cruz de Jesucristo. Quiere a Jesucristo, pero no quiere la redención hecha por la cruz. Tal vez quisiera la redención de otra manera, porque le gustaría de otra manera, más fácil, menos dura. De esa manera no la quiere Dios. Por eso nosotros debemos de someter nuestra voluntad a Dios, ¿ven? Por eso dice Jesucristo, ponte detrás de mí. Tú no eres mi guía, yo soy tu guía.
Hay muchos que queremos ponernos delante de Jesucristo, y andar cantando, Señor, Señor, por acá. Yo quiero venir por acá, tú me tienes que venir, me tienes que guiar por acá, porque yo quiero ir por acá. Y Jesucristo también dice lo mismo: Satanás, ponte detrás de mí, tú no eres mi guía, yo soy tu guía, yo soy tu luz, no tú. Pues bien, ese es el evangelio de hoy. Así de duro, pero así de duro porque es así de buen y misericordioso Jesús. Porque si nosotros no accedemos a Jesucristo, no accedemos a la luz del evangelio, nosotros de a poquito vamos a endurecernos cada vez más. Vamos a despreciar cada vez más el evangelio. Porque si nosotros no nos convertimos a Jesucristo, intelectualmente hablando, digo, Él es el que tiene la respuesta, Él es el que tiene la verdad, a Él es al que seguimos. Si no descubrimos esto, si no resolvemos eso, vamos a querer seguirnos a nosotros mismos. Y entonces van a surgir estos que dicen, no, yo hago la religión a mi manera, yo vivo la religión a mi gusto, yo creo en Dios a mi estilo. No crees en Dios, crees en ti. Te has puesto como Chesterton decía, como un loco que cree en sí mismo, que tiene fe en sí mismo. No hay cosa más estulta que creer en sí mismo. Porque somos criaturas, no creado. Por eso debemos de darnos cuenta de este evangelio, que si bien, como les decía desde el principio, es sorprendente y es duro, sin embargo, esa dureza no es otra cosa en su otro aspecto que la misericordia infinita de Dios, que quiere redimirnos y que quiere llevarnos al cielo, pero por el camino que conduce al cielo, sin querer quitarle pasos al camino, sin querer agarrar por otro camino, porque no nos va a llevar al cielo. Por eso que aprendamos nosotros de este texto, que aprendamos de este diálogo de Jesús. El Hijo del Hombre va a sufrir, va a padecer por causa de los hombres. ¿Qué respondemos nosotros a esto? No, Señor, que no te pase eso. Muy buena intención, pero muy mala dirección. Muy buena dirección, muy buena intención, porque, claro, no tiene buen corazón, Señor, que no te pase nada, yo te amo. Pero muy mala dirección, porque no estoy viendo la voluntad de Dios. ¿Qué quiere, Señor? ¿Qué quiere el Padre de ti? ¿Y qué quiere el Padre de mí? Cuando rezamos el Padre Nuestro le decimos, hágase tu voluntad. Queremos someternos a la voluntad de Dios para vivir felizmente nuestra vida. Entonces, es someternos a la voluntad de Dios, no que Dios se someta a nuestra voluntad. No hay que hacer ese cambio, ¿no? Porque ese cambio se torna después terrible. Se torna después imposible de alcanzar la vida eterna. Porque al final, ese endurecimiento que es soberbia, ese deseo que Dios haga nuestro querer, eso va a impedir que nosotros alcancemos la vida eterna. Pero el inicio es este. Nosotros nos ponemos delante de Cristo. Y Cristo nos dice con sus llagas abiertas, he venido a este mundo para sufrir por ti. Y la manera de llegar a mí es también ofreciéndote al Señor por mí. Es decir, ofreciéndote con tus pequeños actos de penitencia, con tus pequeños actos de ofrecimiento, con los pequeños dolorcitos que puedas tener, físicos, espirituales, morales, con las incomprensiones, las injusticias, no sé, las ingratitudes que puedes haber recibido. Ofréceselas al Señor, en vez de quejarte. Esa es la manera de poder llegar. Mirad la cruz, mirad el sacrificio de la Santa Misa, mirad al Señor que te dice, yo me ofrezco por ti, y ahora te toca a ti ofrecerte por mí, ofrecerte conmigo. Porque Jesucristo dice, quien no carga su cruz conmigo, porque no nos deja abandonados con la cruz. Él carga la cruz con nosotros. Que la Virgen Santísima nos dé la gracia de entender este cristianismo, que es el cristianismo auténtico, que es el cristianismo de los mártires, que es el cristianismo de los santos, de los que realmente se perfeccionaron, de los que fueron radicales. Porque esos son los santos. La diferencia entre los santos y nosotros es que los santos eran radicales en tomar su decisión por santidad. Nosotros somos mediocres, no tanto. A ver, voy a trabajar, ¿no?, con la virtud de la disciplina. Voy a levantarme temprano todos los días. Ay, es la hora de levantarse, pero no tanto. Mejor 5 minutos después, ¿ven? Mediocres en las decisiones. Voy a ser generoso. Voy a dar de mis bienes a los demás como Jesús me lo ha enseñado. Y cuando yo tengo que hacer el bien, mejor la monedita más chica, porque no voy a hacer que me quede sin plata. ¿Se dan cuenta? Voy a tratar de ser bueno con las demás personas, voy a tratar de ser, por ejemplo, perdonar, porque yo suelo guardar mucho resentimiento con las personas, pero cuando viene el momento de dificultad, me olvidé totalmente de eso. Porque ahora mi pasión, ya pues yo soy así, que me entiendan. Y los que no me quieran, afuera. ¿Se dan cuenta? En cambio, radicalmente, algunos asumieron radicalmente esto, cargar la cruz con Jesús. Que la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, nos conceda la gracia de conocer el Evangelio y de seguir a Jesucristo, según como Cristo nos pide seguirlo en el Evangelio. No